Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, hermanos, sopló sobre ellos. ¿Qué les transmitió con ese soplido? Así ve, sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les transmitió el hermano Mario? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Hermanos, ¿y quién puede creer que no? Si lo dice San Juan, capítulo 20, versículos del 21 en adelante, les transmitió el Espíritu Santo por medio del soplido. Reciban el Espíritu Santo, es decir, yo me voy, ya no voy a estar, pero les dejo al Consolador, les dejo al guía, les dejo al Paráclito con ustedes, para que ustedes, así como el Padre me envió, yo los envío y van muy bien acompañados con el Espíritu Santo. ¿Para qué les transmitió? Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados le serán liberados. A quienes le perdonen, le quedan perdonados. Amén. Y a quienes se lo retengan, le serán retenidos. Hermanos, nosotros confesamos nuestros pecados. Hermanos, si lo hacemos como la Santa Madre Iglesia lo manda, la Biblia y el Catecismo, sí tendremos el perdón. Si no, no. Si no, es que tenemos que cumplir, hermanos. Está Dios, el sacerdote y el confesado. Son tres. Si el sacerdote y Dios cumplen, pero yo no cumplo, hermanos, ya les explico. A quienes no les perdonen y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. ¿A quienes les serán retenidos los pecados? Aquellos que no los confiesen, a los que no crean en la confesión, y aquellos católicos también que dicen, no, es que hay que confesarse directo con Dios. Jesucristo dice que no. Jesús dice que, el Señor dice que dejó a sus hombres para que cumplan con ese mandamiento. Hermanos, ¿cómo no creerlo si lo está diciendo Juan, uno de los 4 libros más importantes, Juan el Evangelista? A quienes se lo retengan, y a quienes se lo van a retener, a los que no crean, a los que no se confiesen. Hermanos, esto es muy claro. Ahora les quiero explicar algo. Si nosotros nos confesamos, nosotros debemos de cumplir con 5 pasos. Y esos 5 pasos, hermanos, son, enumérenlos. Examen de conciencia. Recuerdan que nosotros en misa primero hacemos el yo confieso. Nos estamos haciendo un examen de conciencia en el que son perdonados los pecados leves, veniales, pero los pecados mortales solo con la confesión. Examen de conciencia. Dolor de los pecados, es decir, hermanos, nosotros cuando nos confesamos debemos de sentir dolor por el pecado cometido. Si nosotros no sentimos de verdad dolor, hermanos, ese pecado no va a ser perdonado. Hay que sentir el dolor del pecado. 3, decirlos todos, hermanos. Pecado no confesado, pecado no perdonado. 4, cumplir la penitencia, lo que decía el hermano Mario. El sacerdote después de confesar nos manda a cumplir una penitencia. Allá vos si la cumplís, yo salgo dice el sacerdote. No lo va a decir, pero eso es, vaya a hacer tal penitencia, vaya llévele comida al pobre, vaya rece 10 Padres Nuestros, vaya haga esto, penitencia. Hermanos, pero el último, el número 5, es el propósito de enmienda. Y eso es lo que el hermano Mario nos explicaba un poco. El propósito de enmienda es, hermanos, si yo me robé 500 lempiras y me voy a confesar, y si yo creo que con la confesión estoy limpio, me engañé. Hermanos, no estoy limpio, porque el propósito de enmienda es reponer el daño hecho. Si yo le robé 500 lempiras, hermano Mario, yo tengo que irselos a pagar, y si el hermano Mario me cobra otros 500 de intereses, pues se los tengo que pagar. Allá él se arreglará con Dios. Esos son los 5 pasos, hermanos. Pero les quiero mencionar algo más. Hermanos, miren, hay
cuando uno se confiesa, hay dos pasos que nosotros hacemos, y ya vamos a ver esto, hermano Wilmer. Hay un paso que se llama la pena temporal y la otra que se llama la culpa personal. Pena temporal es el daño que yo le hice al prójimo con el que yo cometí el pecado. Y la culpa personal es el daño que me hice a mí y le hice a Dios. Ofendí a Dios. Pero todo el que peca también se hace un daño personal. Hermanos, cuando nos confesamos de verdad, de corazón, nosotros somos liberados de la culpa personal, que es el daño que yo me hice y el que le hice a Dios. Pero falta que cumplir la pena personal, que es el daño que le hice al prójimo, y que es lo que les explicaba, que tengo que irle a pagar al que le robé. Si no, hermanos, no está perdonado completamente. Hermanos, si yo confieso de corazón, el sacerdote me libera del infierno. Pero si yo voy y cumplo con el propósito de enmienda, si cumplo con la pena temporal, con el daño que le hice a mi prójimo, hermano, allí me estoy liberando también del purgatorio, de la purificación, de lo que nos dice Apocalipsis, que nada manchado entrará. Entonces, hermanos, esto es muy claro, hermanos. Y, hermanos, con todo el amor del mundo, debemos nosotros de profundizar, ir adelante, estudiar. Hermano, no porque usted tenga otra creencia, hermano, estudia a profundidad los sacramentos y la doctrina para que usted vaya comparando, hermano Mario. Lea, hermano Rodolfo, Proverbios 28:13. Mire lo que nos dice Proverbios, que es un libro de consejos escrito por Salomón, es de la autoría de Salomón. Proverbios 28:13. El que encubre sus delitos no prosperará, pero el que los confiesa y abandona obtendrá misericordia. Feliz el hombre que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. Hermanos, miren, hay que confesarlos, porque cuando uno confiesa directamente con Dios, hermano, ¿y qué vergüenza va a sentir? No, hombre, nada, hombre. Nada. Y aquí, hermanos, si los confiesa con los representantes de Cristo, con los embajadores, con los que Cristo dijo, vayan allá con los sacerdotes, con los que Cristo dijo, a los que perdonen sus pecados les quedan perdonados, y a las que no se los perdonen no le quedan. Hermanos, a uno le da vergüenza decirle todas las picardías que ha hecho. Hermanos, pero les quiero explicar esta última palabra. Feliz el hombre que siempre teme al Señor. Pero el obstinado, ¿qué es obstinado? ¿Qué es el hombre obstinado? Es aquella persona, hermanos, recuerdan el faraón, que Dios le decía a Moisés, anda donde el faraón, aunque tiene un corazón obstinado, pero anda y dile. Hermanos, la obstinación, el hombre de corazón obstinado es aquel que sabiendo que va por el mal camino, que sabiendo que está haciendo malas cosas, y él allí va adelante, o sea, con soberbia, con prepotencia. Esa es una persona obstinada, que sabe que va por el camino del mal, pero que no quiere enderezar el camino porque no quiere, porque yo quiero ir así. Qué bien, hermano Mario. Qué bien. Vamos a leer 2 de Corintios, Rodolfo, capítulo 5, versículo 18 al 20. No sé si lo tienen, y si no, pues. 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 18, 20. Vamos a ver, 2 de Corintios. Oh. Bien, si lo tiene, léalo. Ok. Aunque sí, ya lo tengo. Ok, léalo. Dice así: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Miren lo que dice Pablo. Léame el 19. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo con Él,
Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Es que no los podemos perder nosotros, hermano. No los podemos perder. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos estar tan seguros que la iglesia primitiva es la iglesia católica? Es la iglesia que Jesucristo fundó en los apóstoles. Y todo esto, miren, son mandatos de Jesucristo. Dice Pablo en el 19, pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Lo dice Pablo, hermano. Pero miren, ayúdeme con el 19, hermano Rodolfo. O el 20. El 20, no, hagamos algo. Búsqueme Marcos 1. Solo quiero leerle el 20. No, yo lo voy a leer. Ajá. Ayúdeme con Marcos 1. Dice en el versículo 20. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca en el nombre de Cristo. Les rogamos, déjense reconciliar con Dios, nos dice Pablo. Hermano, ¿por qué vamos a temer ir a la confesión? ¿Por qué? Si usted cree, hermano, que esto es un invento, se lo estamos comprobando con capítulo y versículo. Y escuchemos, hermano, quiénes iban a confesar los pecados y a quién. Leemos Marcos 1, hermano Rodolfo. A Marcos 1. ¿Marcos 1 qué? 1:4. Dice así, hermanos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en río Jordán. Sí, más claro no puede ser. Hermano, Marcos capítulo 1, versículo 4. Hermano, a Juan Bautista dice que primero los confesaba, Rodolfo, y los bautizaba. Y luego los bautizaba. Se confesaban. En el río Jordán, eso lo vamos a ver en cualquier momento. ¿Por qué nos bautizamos en el río? Es otro tema. Exactamente, hermanos. Es una lindura. Dichosos nosotros los católicos. Dice ministro, hermano, ayúdeme, hermano Rodolfo, es que me fallan la... Ministro es sinónimo de sacerdote. Uh-huh. Reconciliar es confesar. Igual que confesar. San Pablo dice, nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros. Hermanos, Pablo era ministro, era sacerdote de una nueva alianza, la nueva alianza. Y 2 de Corintios 3, 5, 6. Cristo nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué nos dice arriba? ¿Qué es reconciliar? Confesar. Hermanos, reconciliar es confesar, y Pablo está diciendo en 2 de Corintios 5, 18 que Cristo nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es un ministro? Allí está hasta una seña de un dedito. ¿Quién es? El que está vestido así, como ven ahí la imagen. Hermano Rodolfo, es que fíjese que a veces, es que a nosotros pues se nos hace más fácil pues decirle, Señor, perdóname. Eso es facilito, Rodolfo. Pues sí, es facilísimo y no da pena, no da vergüenza. No, la cuestión es que el sacerdote nos va a mandar, Rodolfo, a que resolvamos los problemas, como lo cual usted lo decía, hermano Rodolfo. Sí. Hermano, si usted le quitó la vida a un varón que era padre de familia, de 3 hipotes, de 3 niños, y esa madre está desamparada, entonces el padre le va a decir, mire, hermano,
¿Usted está arrepentido? Sí, pues trabaje un poquito durito y tiene que ayudarle a esa familia. Hacer una penitencia. Es que miren, hermano. Pagar. Exactamente. Miren, ser amigo con Satanás, es que Satanás es un inútil. Miren, puede ser muy amigo de él y siempre lo va a traicionar. Entonces, es mejor ser amigo con Dios, que las cosas van a suceder mejor, más fácil. Van a haber dificultades, hermanos, pero sufrir, dice San Pablo, es una bendición. Entonces, procuremos, hermano. Es que usted puede ser católico, como lo venimos hablando todo este tiempo atrás, pero si no cumplimos, hermano, podemos defender la iglesia, hermano, pero si no cumplimos, hermano, de nada nos va a servir, hermano. Tenemos que trabajar en este camino. Como dice el padre, ¿cómo que se llama, Rodolfo? El vídeo que me mandó usted. Arturo Cornejo. No, hermano, y es peor. Si nosotros llegamos a conocer el camino y no lo cumplimos, es peor. Es preferible no haberlo conocido, nos dice la Escritura. Exactamente. Hermanos, continuamos. Sí. Hermanos, vamos a ver qué nos dice Lucas en el libro de Hechos. Lucas escribió el libro de Hechos, que son lo que hicieron los apóstoles. Y Lucas los Hechos capítulo 19, versículos 17 y 18, nos viene también diciendo, hermanos, ¿será que se equivocaron todos? Dice, Hechos 19, del 17 en adelante. La noticia llegó a todos los habitantes de Éfeso. Está hablando de Éfeso, a los efesios. Perdón. Tanto judíos como griegos, todos quedaron muy atemorizados y el nombre del Señor Jesús fue tenido en gran consideración. Vamos a ver qué está diciendo el escritor. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Hermanos, esto es de fe. Para confesar, nosotros primero debemos de aceptar. Oigan bien, muchos de los que habían aceptado la fe, ¿qué es primero? Aceptar la fe. Si yo no acepto la fe, ¿cuál fe? Si yo no acepto la fe en la reconciliación, en la confesión, hermanos, no me voy a confesar. Muchos de los que habían aceptado la fe, lo que predicaban, lo que hacía la gente, esa era una rutina, hermano, eso lo hacían. Aquí nos está diciendo después, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar. ¿A qué iban, hermano? ¿A confesar? A confesar y exponer, expuestos, hermanos, a exponer sus pecados, explicarlos. O sea, hermanos, es una exposición. Iban, pero primero habían aceptado la fe total y en especial la fe de la confesión. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Es decir, hermanos, el que no ha aceptado la fe verdadera no se va a confesar. Hermanos, y muchos no lo hacen por maldad, lo hacen porque así se los han enseñado. Hermanos, pero aquí está este libro. Esto es palabra del Señor, es palabra de Dios. Y si les estamos leyendo literalmente lo que están haciendo los primeros cristianos, por eso es tan importante la tradición, sí, hermano. La tradición es tan importante que incluso en este tiempo que esta gente hacía esto, en el tiempo después de Cristo, hermanos, no existía la Biblia, no había Biblia, hermanos. Habían escritos que solo las personas que tenían más plata podían tener una copia, pero la mayor parte de la gente no tenía. Pero ellos aceptaban la fe por medio de los primeros cristianos,
de la tradición. Si la Biblia surgió ya en el año, casi en el año 382. Entonces, hermanos, para uno confesarse, hay que aceptar la fe. Rodolfo, y la cuestión está, hermano, miren, no lo estamos diciendo nosotros, Rodolfo y yo. No, miren, aquí está hablando claro, hermano, si no nos confesamos, Dios no nos perdona. Así es, hermano. Sí, es lo que dice Juan 20:20. A quienes perdonen los pecados, a sus embajadores. Exactamente. A quienes les perdonen, quedan perdonados. Y a quienes no les perdonen, no quedan perdonados. Entonces, mire, hermano, no católico, porque sabemos que son muchos hermanos que ven este programa, no con dolor en el alma, hermano. Es necesario que descubriñen la Escritura, porque para salvarse, hermano, no podemos engañarlos a nosotros mismos y estar engañando a miles y miles de personas. Es necesario confesar. ¿Pero a quién? Como platicamos antes del programa con nuestro amigo, fíjense que a veces nosotros le confesamos el pecado a otro amigo, Rodolfo. Sí. A otra persona le decimos, fíjate que hice esto. No tiene ni sentido eso, hermano. Pero miren lo que dice en San Mateo capítulo 18, Rodolfo, no sé si lo tiene. Lo vamos a leer del 17. Mateo 18. Sí, miren lo que dice, hermano. Entonces, hermanos no católicos, es necesario que usted regrese a la iglesia católica. Si usted quiere ser salvo, hermano, es necesario, hermanazo. Al final, hermanos, nosotros exponemos la doctrina y pues si el Señor respeta mucho la voluntad de nosotros, pero el objetivo del Señor es que haya un solo rebaño con un solo pastor, como lo dice Juan 10. Mateo, ¿qué, hermano? 18. ¿18 qué? Leámoslo del 17, hermano Rodolfo. Dice así: si se niega a escuchar los informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. No lo decimos nosotros. Mateo, hermano, Mateo capítulo 18. Insorta del 17 y caemos al 18. A los apóstoles les da la autoridad. Hoy en día a los obispos. Luego a los sacerdotes, hermano. Entonces, hermanos, no tengamos miedo. No tengamos ningún temor. Usted si es católico, si usted tiene 1 año, 2 años de no confesarse, ¿por qué no hacerlo? No es que no tengo pecado. ¿Cómo no vamos a tener pecados, hermanos, si somos de naturaleza pecadora? Como dice el Salmo 5:7, que de nacimiento somos pecadores. Hermano, pongamos los pilas. Con dolor en el alma, hermanos, no católico. Regresemos a la iglesia, hermano Rodolfo, no sé si tiene algo. Hermano, se nos está yendo el tiempo, pero deme 2 minutos porque es necesario ver esto, hermano. Pero yo puedo pensar, o cualquiera puede pensar, pero ¿y por qué me voy a confesar yo con un hombre pecador igual que yo, con un sacerdote? Aquí lo dice Hebreos 5, del 1 en adelante, dice: todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Es un hombre, es tomado de entre los hombres, es un hombre, pero nos representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Él ofrece dones y sacrificios. Cada confesado, hermano, el sacerdote ofrece sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Por qué es comprensivo? ¿Por qué comprende a los ignorantes y a los extraviados?
pues también lleva el peso de su propia debilidad, también es un pecador. Vamos a ver. Él lleva el peso de su propia debilidad, es un pecador, pero vamos a ver si dice que hay que confesarse. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Él, hermanos, ofrece sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Y hablamos que ellos son los que pueden confesar. Nadie se apropia esta dignidad, nadie, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón, hermanos. Y por acá dice más adelante, dice, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿Para siempre qué significa, hermano? Para toda la vida. Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza, vamos a ver dónde dice. Y en otro lugar se dijo, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. Hermano, este es el sacerdocio del Melquisedec, el que ofrece dones y sacrificios. O sea, no fue el tiempo, vamos